¿Sabías que el bajo es mucho más que un instrumento de acompañamiento en el power metal? Hola a todos, yo soy Ashur, bajista de Dark Shadow. Y el día de hoy vamos a explorar cómo los grandes artistas y sus técnicas han influenciado tanto el metal como la música que nosotros hacemos en Dark Shadow. Entonces, pues acompáñenos a explorar todos estos grandes artistas y esas grandes técnicas que pues han influenciado tanto en el sonido de la banda y en la forma en la que yo también toco el bajo. Empezando, tenemos que hablar necesariamente de una de las bandas que más ha influenciado Dark Shadow y diría yo que el metal en general, que es empezando pues por uno de los fundadores de la banda, que diría yo que es una de las personas más importantes y que más ha resaltado en cuanto al sonido de esa banda y que tanto ha influenciado a Dark Shadow y la manera en la que se toca el metal en general. Tendríamos que hablar pues obviamente de Steve Harris. Su influencia ya en el power metal no es como tan arraigada, o sea, no es como que él haya hecho o compuesto o haya practicado especialmente para tocar power metal. Sin embargo, hay muchas canciones de Iron Maiden que pueden llegar como a pasar de un poco desde el heavy al power. Especialmente porque pues digamos que la banda también como que se centra mucho en la parte de contar historias fantásticas, y eso se junta mucho con el power metal, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hablar más que todo como de las técnicas de bajo que pues se han implementado. Y se dice que pues en cuanto al metal o cuanto al heavy metal en específico, Steve Harris fue quien introdujo la ejecución con dedos. Entonces pues nosotros tenemos como bajistas un aprendizaje en la cual pues nosotros obviamente utilizamos nuestros dedos, siendo el bajo un instrumento que viene del contrabajo, y el sonido del pick se arraigó muchísimo en el rock. Entonces cuando se empezó a utilizar los dedos, ya dan sonidos muchísimo más redondos, de pronto un poquito más definidos. Se muestra para mi percepción el verdadero como conocimiento que tiene el músico en cuanto a su instrumento, que pues en este caso es el bajo, ¿no? Esta técnica de dedos combinaba muchísimo el ataque, la precisión. Aparte de eso, también tenía como ese galope, marcó muchísimo como una manera de escribir también la música y de acompañar lo que hacían las melodías. Y Steve Harris no solamente se quedó con eso, tenemos grandes ejemplos como lo son The Trooper, yéndonos como la parte más chisga, por así decirlo, The Trooper y digamos Number of the Beast, en la cual el mismo bajo se une a las melodías que hacen las guitarras en ciertos momentos. Antes solamente el bajo solamente como que acompañaba, se pegaba muchísimo a la batería, cosa que sigue haciendo, ¿no? Pero Steve Harris como que intentó implementar esta manera de hacer cosas muchísimo más melódicas y de mostrar como una armonía en la cual se empatan tanto las guitarras como el bajo, y ya digamos expandiéndonos mucho más hacia otros horizontes, lo que sería la sinfonía, ¿no? También pues diría que hay una canción que pega muchísimo y que se nota mucho este tipo de técnicas, en la cual hay mucha melodía, en la cual hay galope, en la cual pues se ve mucho el manejo de los dedos con los que se toca el bajo, que sería Hallowed Be Thy Name.
poquito hacia lo contemporáneo a Iron Maiden. Y también pues una de las bandas que más ha influenciado, podría decir yo, que es como parte de lo que son los padres del power metal. Tendemos que hablar de Helloween y su bajista Mark Groskopf. Marcus fue como uno de los primeros exponentes bajistas dentro del metal que implementó otras técnicas adicionales a la técnica de bajos y un poco dentro de las melodías, sino que también implementó más unas técnicas que unos dirían como tal vez un poco ortodoxas para este tipo de música, pero que desde que él lo hizo, o se podría decir desde que se empezó como a empezar un poco en el virtuosismo, muchos bajistas y de hecho muchos músicos pues han tomado como su camino, ¿no? Sus mismos pasos. Entonces Marcus, siendo el excelente músico que es, implementó el tapping y el slap. O sea, hay canciones en las cuales pues hay riffs en los cuales en las que estas técnicas se sienten. Entonces en el tapping tenemos un ejemplo, Eagle Fly Free. Ya hablando como el slap, tenemos a Mircea Scott. Con estas técnicas no solamente sigue los acordes de la guitarra, no solamente se queda dentro de las melodías de la guitarra, sino que también hace que el bajo tenga un protagonismo y que sea como los otros instrumentos los que están siguiendo la línea de él. Eso es bastante interesante, y si ustedes han seguido nuestros videos, nos han conocido como nosotros de dónde venimos musicalmente, ustedes se acordarán que yo siempre he mencionado que a mí me encanta implementar diferentes técnicas en nuestras canciones de Dark Shadow, y esto es un excelente ejemplo. Junto con John Doe en el Chapter 1 y ahorita nosotros trabajando de lo que fue el single de Dark Shadow, nosotros implementamos muchísimas técnicas que no solamente era el galope de 3 dedos y también el acompañamiento con los 3 dedos, sino que también implementamos tapping, y yo intento cuando estoy tocando en vivo implementar un poquito de slap, también un poco de tapping, dependiendo de la canción, del arreglo que yo le esté dando, porque gracias a Marcus y gracias pues a otros exponentes dentro del power metal nos han dado la libertad de nosotros poder hacer arreglos que no necesariamente tienen que entrar junto con la melodía de la guitarra, sino que también nos den protagonismo, que también les den como cierto color a esas canciones. O sea, imagínense pues ustedes tratar de implementar como este tipo de técnicas si ustedes son músicos, si ustedes son bajistas como yo, hacer este tipo de cosas en un estilo de música que siempre está a un tempo bastante alto, requiere muchísimo trabajo y requiere muchísima precisión. O sea, es la dedicación del tiempo, y un exponente como Marcus y como lo que es Helloween, lo que es la banda Helloween, siempre nos va a inspirar a nosotros tratar de ser mucho mejor en cuanto a nuestra ejecución, en cuanto a nuestra música. El siguiente artista del cual yo quiero hablar, que ha sido como una de las grandes influencias personales, que pues obviamente también se tienen en cuenta como en Dark Shadow, pero les voy a ser sincero, es uno de mis artistas favoritos y es parte de una de las bandas que yo más respeto por su musicalidad. Ese es Felipe Andreoli. Si a ustedes les encanta el metal progresivo, les debe encantar. Lo sé, todos extrañamos a André Matos, año o día en el que yo escuché a Angra en sus inicios, o bueno, pues al menos como en su álbum de Carry On, y no extrañe esa voz tan espectacular que tenía André, ¿no?
pero pues estamos muy felices de que ellos sigan con su música, de que Fran siga como con sus, de que Rafa, perdón, siga con sus ganas de seguir adelante, y de que teniendo a tantos músicos tan buenos pues sigan en vivo. Y yo quiero resaltar mucho la técnica tan satánica lo que es y lo que hace Felipe. Yo me acuerdo la primera vez que yo vi a Felipe, que fue una de mis grandes exponentes para yo poder aprender bajo, fue en un duelo como de guitarra y bajo que hicieron con Kiko en uno de sus conciertos. No me acuerdo si fue cuando salió el Rebirth, no estoy bastante seguro, pero pues ahorita les voy a mostrar el video, no hay ningún problema, solamente una parte, para que ustedes noten esa técnica tan saperra que tiene ese man. O sea, es bastante brutal. Él es una persona que utiliza los 3 dedos, que implementa el tapping a 2 manos y que pues hace demasiado fingerstyle, demasiados acompañamientos que se unen junto con la melodía y que entran también con la batería, que le dan ese color, ese sabor progresivo, como combinado con un poquito de folclórico de Brasil, ¿no? Y incluso teniendo notas de power, ¿no? Hay canciones como Nova Era, especialmente en el cual nosotros podemos admirar el tapping, también pues obviamente la canción del álbum que ya mencioné, que fue Carry On, y también un poquito en el Temple of Hate. Felipe es una de esas personas que uno no sabe cómo el man no hace caras cuando está tocando. O sea, sí, como que sí, a veces cuando el man ya está como dentro de su zona, así como que se ve que se está esforzando un poco, pero pues lo hace ver tan natural que uno realmente solamente quiere seguir trabajando para llegar a ser como él. Es increíble, y si no han escuchado Bangla, escúchenla. Y esta banda es como su nota progresiva, es de esas bandas que hace que Dark Shadow tome ese tipo de melodías complejas, como de melodías que van a contratiempo, que van a tiempos raros, esas protagonismos tanto de guitarra separados con los del bajo, los acompañamientos que se dan mutuamente. Es una de las bandas que a nosotros y a mí personalmente hace que me siga encantando tocar este instrumento. Por último, yo quiero hablar de uno de los exponentes de una de las bandas de power metal más importantes, influyentes. Y fue la época en la que todavía estaban Luca y Fabio, y el bajista de esa época, Patrice Brewers. Ustedes se acuerdan de lo que era el Emerald Sword, canciones también como Dawn of Victory, ese tipo de canciones y de obras que nos muestran como una historia tan grande, y la musicalidad es tan compleja que uno a veces tocando se cansa. Patrice era ese complemento que tenía Luca para que los solos siempre tuvieran un buen acompañamiento, una buena línea armónica para que la melódica sobresaltara de una manera espectacular.
Entonces Patrice aportaba un estilo bastante técnico, o sea, muy apegado como hacia la melodía, hacia el ritmo de las guitarras, pero también era bastante progresivo. Entonces hacían unos arreglos también a contratiempos, y el bajo resaltaba muchísimo en esos arreglos. Aparte, pues él fue como una de esas personas que, no siendo como un poco no yéndonos como mucho hacia el metal sinfónico, pero que nos dio, o bueno, nos dio a Dark Shadow y a mí especialmente una idea de cómo combinar la línea de bajo, o cómo hacer resaltar un poco también la sinfonía. Ustedes de pronto, si ya escucharon nuestro single Dark Shadow, van a notar que hay unas partes dentro de los acompañamientos en los cuales nosotros resaltamos los cambios en los cuales hay sinfonía. Entonces esta parte de la sinfonía entra también como en la línea armónica. Estos arreglos, nosotros marcábamos mucho como esta línea armónica de la sinfonía, con el acompañamiento dentro de los solos. Patrice utilizaba también arpegios muy rápidos, esos acompañamientos en los cuales hay una parte de un arpegio de guitarra en la cual se une con el bajo. Ese tipo de cosas nosotros también hemos estado tratando de implementarlas, haciendo escalas bastante melódicas que pueden ascender o descender. Y creo que una de las canciones en las cuales se resalta mucho esto es Dawn of Victory. Y ese tipo de cosas son las que nosotros buscamos en implementarle a Dark Shadow. El power metal realmente no sería lo mismo sin estos talentosos bajistas y todas estas técnicas innovadoras que podemos decir que pues pasaron hace 30 años, pero pues que igual sigue siendo vigentes. Desde el golpe rítmico que nos dio con sus dedos Steve Harris, hasta ese progresivo tapping de Felipe Andreoli, deja una marca dentro del género y dentro de Dark Shadow que nosotros agradecemos y que nosotros muy respetuosamente implementaremos. Muchas gracias por estar aquí en este video. No se olviden de suscribirse y de darle a la campanita para que les avise acerca de un nuevo video y nuevos proyectos acerca de Dark Shadow. Pues bueno, si quieren, pues dejarme acá en sus comentarios cuál es su mejor exponente dentro de la música del metal, cuál ha sido el artista que ustedes los ha inspirado a mejorar, y nosotros estaremos leyendo sus comentarios aquí a Shoot de Dark Shadow y nos vemos la próxima vez.